en la vida tú tienes que pasar el proceso. El proceso te sana. ¿Por qué Dios tuvo que procesarme de una forma que yo no la entendía en el momento? Bueno, porque es que yo, igual que Asa, empezaba a mirar al otro. Yo era de aquello que decía, pero mira aquel señor y yo no tengo. Es decir, la gente me decía, tú vas a viajar. Ya a mí se me metía el viaje en la cabeza. Juan el Bautista no salió ni del Jordán ni del desierto. Es decir, es que tu ministerio no tiene que depender de un viaje. Ministerios internacionales, esto te lo he metido en la cabeza. Si Dios te llamó para que tú le prediques a 2 gente ahí en tu casa, ese es tu llamado. Entonces nosotros pensamos muchas veces en el llamado, en la grandeza. Es que hay algo en ti que Dios va a hacer en tu interior, que te va a hacer ver a ti cosas que otros no han visto. Y quizá otros que están viajando, que están haciendo cosas, no tienen lo que tú tienes porque Dios lo depositó en ti. Así es. Del hombre interior. El hombre interior. Sí, del hombre interior, porque recordemos que la Biblia dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Sí. Ese hombre interior, porque sucede que hay fragmentaciones, estamos muchas veces heridos, marcados. Mucha gente, a veces nosotros sentimos envidia, celo, y eso está aquí en la palabra del Señor. Wow. El ego, y a veces estamos ministrando bajo circunstancias muchas veces no adecuadas, y usted dice, pero Dios me está usando. Eso no importa que Dios te use. Es decir, el pueblo de Israel vio 40 años las obras de Dios y no lo conocieron. Si tú ves el libro de Hebreos, en el capítulo 3, 14 en adelante, 7 en adelante, dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres. Dice, vieron mis obras 40 años y no conocieron mi camino, no entraron en el reposo. Entonces, ¿qué pasa con la vida del cristiano? La vida del cristiano tiene que entrar en un reposo, porque el Señor habla de la paz, pero ¿cómo yo adquiero esa paz? Bueno, voy a hablar y recordar que estamos en un cuerpo que está viciado. Sí. Es decir, Pablo incluso habla acerca de este cuerpo. Dice, porque yo no peleo como quien golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El primer enemigo que yo tengo soy yo. Dios mío. Hay un ego, hay una situación en mi vida que yo tengo que batallar contra mí, contra ese yo interno que se levanta contra el hombre espiritual. Por eso la Biblia dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando de la vida espiritual. Ahora, vamos a irnos nuevamente al Génesis. Cuando Dios forma el hombre, hay algo que me llama mucho la atención y es lo siguiente. El hombre, cuando le falla a Dios, él descubrió que estaba desnudo. Y dice que cuando descubre que estaba desnudo y se da cuenta que estaba desnudo, dice que se esconde. Se escondió porque tuvo miedo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos nunca se vieron que estaban desnudos? Porque Dios estaba con ellos. Ellos estaban rodeados de la gloria de Dios, la presencia, porque era el hombre espiritual que estaba conectado con lo divino. Pero cuando el hombre falla, se desconecta de la gloria de Dios y viene la vergüenza. Y ellos sienten vergüenza y ellos se esconden. Dios lo está buscando. Le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios le dice, ¿quién te enseñó? Y ahí viene lo que se llama el hombre que se aparta de Dios. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar del alma enferma. Dios vino a sanar el hombre interior. Y usted me dirá, hermano, pero Dios quiere que usted sea prosperado. Sí, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Está hablando primeramente que tu alma tiene que prosperar. Ese yo. La Biblia nos enseña que había un hombre llamado Asa, sí, un adorador que buscaba a Dios, pero este hombre estaba lleno de envidia, estaba lleno de odio, de odio no, podemos decir de celo, porque él empezó a mirar la prosperidad de los impíos. Mira lo que dice la palabra aquí. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Dice Asa, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Usted sabe que Asa aquí está enfermo. Y eso es algo que muchas veces nosotros tenemos. Wow. Nuestra alma está atada
Por eso hay gente que muchas veces dicen, yo quiero ser libre y no lo soy. Bueno, porque tiene una atadura. Su alma está fragmentada, está atada. E incluso David un momento habló, dijo, saca mi alma de la cárcel. Estaba preso para que te alabe. Entonces muchas veces tú dices, no, pero Dios está conmigo, Dios escucha mi oración. Sí, pero hay una situación que muchas veces está ahí en tu corazón y es una enfermedad que debe ser sanada. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo fue a visitarlo de noche, que le dijo, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El problema es que aquí la situación de Nicodemo era que Nicodemo, siendo un hombre que era del Sanedrín, un hombre catedrático, un hombre que tenía todo el conocimiento conforme a la ley, sí, necesitaba un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a esto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antonio, la pregunta que nos hacemos, ¿y por qué vienen tantas situaciones en nuestra vida? Bueno, la pregunta es, ¿por qué situaciones vienen a nuestra vida? Porque Dios está trabajando con el hombre interior. Oh, Padre. Dios no puede agarrar y bendecirte a ti, como nosotros decimos, económicamente, que es bueno, darte todas las cosas cuando todavía nosotros estamos enfermos aquí en el alma. Sí. Asa estaba enfermo. Pero te voy a citar varios hombres que también tenían ese problema de una situación en el alma. Cuando Asa habla, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Él dice, porque él le tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él decía, ellos no tienen congoja como los demás mortales, todo le va bien. Pero, ¿qué sucede con Asa? Cuando Asa empieza a hablar con respecto a que todo le va bien, él cuestionó a Dios. Entonces, cuando tú cuestionas a Dios, y cuando tú le dices a Dios que por qué a ti te está pasando eso, es porque todavía no hay un nuevo nacimiento en tu corazón. Usted me dirá, no hermano, yo he nacido de nuevo. No. Aunque haya nacido de nuevo, hay cosas que tienen que ir saliendo de tu vida. Como te dije, ego, envidia, situaciones que están ahí en tu corazón, que tú ves que el otro es prosperado. Eso es envidia. Que tú veas que al otro le va bien y a mí no. Eso es envidia. Eso fue lo que pasó a Asa. Entonces, Asa está enfermo en su alma. ¿Por qué? Porque él empezó a ver que el otro estaba caminando en la prosperidad, en la abundancia, y que él que adoraba a Dios, y que él que buscaba a Dios, y que él que estaba consagrado supuestamente para Dios, ve que a él no le va bien. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Dice que cuando él entendió todas estas cosas, que el otro le iba bien, dice, fue duro para mí, hasta que entrando al santuario, entendí el fin de ello. Tú lo has puesto en deslizadero. Entonces Asa cambia. Ya Asa cuando entra al santuario y sale del santuario, Asa no es la persona que está hablando aquí en el primer verso. Asa es sanado. ¿Por qué? Porque él veía a Dios. Una de las cosas que nos han enseñado es ver a Dios como el Dios que tiene que darme. Me explico. Wow. Bueno, el banco. Dios está aquí, yo necesito una casa, Dios tiene que dármela. Yo necesito un carro, Dios tiene que dármela. Yo necesito tal cosa, Dios tiene que dármela. Pero el trabajo de Dios es un trabajo interno. Dios vino a restaurar al hombre que había caído en el huerto del Edén. Por eso la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Dios vino a restaurar ese hombre, esa naturaleza caída. Ahora, cuando Asa sale del santuario, dice la palabra que Asa pudo entender el fin de quienes, de aquellos que eran prósperos, de aquellos que eran bendecidos. Ahora, ¿por qué Asa lo entendió? Porque fue sanado. Entonces, Dios trabajó en el corazón de Asa. Porque la pregunta que nos hacemos, entonces, ¿por qué a la que le he prosperado y yo no? Porque Dios está trabajando en tu corazón. Quizás tú estás pasando por una situación ahora adversa de salud económica, una situación de amargura, una situación donde tú oras y tú no ves nada y le estás preguntando a Dios el por qué.
Porque Dios te está sanando. Y usted dirá, no, pero yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo adoro a Dios, yo busco a Dios. Sí, eso no importa porque Asa lo hacía. Él lo dice que él buscaba a Dios y que aquellos, sin ser perturbados, lograban con creces los antojos del corazón. Sin embargo, Dios permite que Asa entre al santuario. Y cuando Asa sale, dice que entendió el fin de ellos. ¿Qué dice Asa? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios. Ya Asa cambió. Sí. Cuando Asa entra al santuario y ve el fin de ellos, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, usted ve cuando tú eres sanado. Sí. Cuando tú eres sanado, tú no quieres nada fuera de Dios. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahora, hermanos, la pregunta que nos hacemos, José, Antonio, es la siguiente. ¿Cómo yo puedo sanar mi alma? ¿Cómo se puede sanar, pastor? Aquí viene. Nosotros lo primero que debemos de entender es lo siguiente. Ir a Dios y decirle, Señor, háblame de las áreas que yo necesito ser libre. Porque muchas veces escondemos esas áreas. La lisonja son muy buenas para la parte humana. Cuando te lisonjean, cuando te dicen, wow, hermano, tú eres un hombre bendecido. Cuando te alaban, cuando te alaban. Cuando te alaban. Y empiezan la gente a decir, tú eres un hombre que Dios está haciendo cosas grandes. Hay que tener cuidado porque el ego puede despertar. Por eso es que cuando tú lees la palabra del Señor, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Pablo dice, a mí me han dado un aguijón para que yo no me enaltezca, para que yo no me crea que yo soy, para que yo, un emisario de Satanás que me abofetea. Es decir, Pablo está pasando por un proceso de sanidad. Sí. ¿Cómo se explica? Bueno, Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios, que yo con la ley de Dios sirvo. Lo voy a leer. Dice en Romanos, Romanos capítulo 7, mira cómo Pablo expresa. Wow, Dios. Y dice lo siguiente, en el capítulo 7, en el verso 8 en adelante, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo está hablando, en mí, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿usted está hablando? Pablo ahora habla. Ahora, según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Ahora, ¿cómo tú te vas a deleitar en la ley de Dios? Cuando tú empiezas a buscar las cosas de arriba, Dios empieza a trabajar con el hombre interior. Porque Pablo sabía que él tenía una batalla con el hombre exterior. Por eso tenía un emisario de Satanás que le daba galletas y lo abofeteaba. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Pablo sabía lo que él tenía y Pablo lo expresa aquí. Ahora mira lo que dice en el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo. Ve, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora Pablo expresa algo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo lo que está diciendo, yo estoy librando una batalla, pero en mi mente, en mi hombre interior, yo sirvo a Dios. Porque Pablo estaba aquí, deleitándose en el hombre interior. Hermano, ¿y cómo usted explica eso? Se lo voy a leer en el libro de los Efesios. Dios mío. Una de las cosas, Antonio, que debemos de tener el cristiano para estar completo es ser sano. Porque el alma muchas veces está atada. Y usted dice,
Hermano, ¿cómo es así? Sí, hay mucha gente que ministran bajo dones. Solamente bajo dones. Los dones operan la gloria de Dios, pero están enfermos. Y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo es esto? Porque Dios no puede usar una persona que esté mal. La Biblia dice que en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor le va a decir, maldito, apartado de mí, no os conocí. Porque nosotros debemos trabajar con el hombre interior. Mira lo que dice aquí. Pablo habla acerca del hombre interior. Y lo dice en el capítulo 3 del libro de Efesios, en el verso 14, dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu. Dios te va a fortalecer con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, cuando el hombre falla, fue desconectado de la fuente. Ahora viene Dios y a través de Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado, pero en el hombre interior. Por eso es que tú tienes una batalla externa, pero de repente tú sientes una paz. Y dices, pero yo siento que hay una batalla fuerte, pero tengo la paz de Dios. Porque Pablo habla acerca de esta paz. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Es decir, Dios tiene que empezar a trabajar en nuestra vida. Hay áreas enfermas. Y tenemos que nosotros caminar y decirle a Dios, libértame de esas áreas enfermas que están ahí. Y te voy a contar ahora mi testimonio, porque quise relatar este punto para luego ahora contar mi testimonio. Sí, porque hay personas que están viendo ahí que puedan decir, claro, él está hablando de cosas que quizás no ha vivido, está hablando porque lo leyó, pero usted lo está hablando porque usted lo ha vivido. Sí, y ahora quiero entrar en mi testimonio. Wow. Yo tengo 30 años sirviéndole al Señor. Bueno, muchos me van a ver que me conocen por ahí y saben, la gente me llamaba profeta, todavía me llaman profeta. Y profeta, y hermano, y yo iba a las iglesias, eso es algo increíble. Todavía sigo predicando, pero sano, ya no enfermo. Y quiero detallar esto. ¿Usted predicaba y estaba enfermo? Sí, yo estaba enfermo. Porque yo tenía ego, tenía envidia, había celo en mí. Una de las cosas que yo decía, Antonio, cuando Dios me usaba, ¿cómo es posible, Dios mío, que tú me uses? Y que aquel que no tiene nada, oye esto, porque yo cuestionaba el otro, era como Asá. Aquel que no tiene nada, que no predica, que lo que vive es hablando nada y que tú no lo usas, mira, todo le va bien y a mí no. Y Dios tuvo que quebrantarme y permitir que yo viviera procesos en mi vida. Procesos hasta de hambre, de escasez. Procesos donde yo tenía que esperar que alguien Dios moviera para que yo pudiera comer. Porque pues yo tenía mi alma enferma, pero yo no lo sabía. Porque yo sin darme cuenta, inclusive hasta mi esposa la lastimaba. Porque yo decía, no, porque Dios me habló y Dios me habló. Porque yo esa era la parte que yo tomaba. Dios me dijo. Y entraba en mí una forma como que yo era la última Coca-Cola en el desierto. Que Dios me dijo, fue Dios que me habló, y si Dios me llamó, pero era con altanería. Y el hombre que está sano no habla así. Ay, Dios. El hombre que está sano no juzga, no condena, ni tampoco se pone por encima de nadie. Porque Pablo eso nunca lo hizo. Dice, porque Pablo inclusive habla acerca. Dice, ustedes no me aceptan como apóstoles, por aquí está la obra de mi apostolado. ¿Me entiende? Pero a Pablo lo que le interesaba era hacer la obra de Dios. Y dice, por aquí está mi obra, lo que yo he hecho pero yo no me voy a gloriar en esto. No me voy a gloriar en esto. Porque Pablo entendía que la gloria aquí era de Dios. Entonces yo me presentaba mucho. No, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y yo me quedaba en ese Dios me dijo. Pues sucede, Antonio,
que ahí Dios me está pasando por procesos fuertes, fuerte. Y yo decía como el salmista, mi alma está en amargura. Noemí, su alma estaba en amargura. Sí. Ahora, Dios no es un Dios de amargura. Dios no es un Dios de amargura. Dios es un Dios de gozo. Pero ¿y cómo yo puedo recibir el gozo? La palabra de Dios dice, está siempre gozoso. Pues sucede que yo agarraba y yo ministraba la gloria de Dios, pero cuando llegaba a mi casa, ahí estaba la mente maquinando. Mente perversa. Y yo oraba y reprendía, estaba el diablo y hacía de todo. Yo reprendo todo espíritu que me está yendo a la guerra, lo que venía. No, era que yo estaba enfermo. Yo tenía que ser sano. En mi vida había muchas cosas que yo, al venir en el evangelio, porque cuando yo llego al evangelio, lo que me dice, no, Dios te va a prosperar, Dios te va a la casa, Dios te va a dar esto. Y eso fue lo que yo pensé. Es decir, Dios va a hacer cosas grandes contigo, pero el plan de Dios que Dios hizo conmigo fue sanarme de mi corazón. Porque yo, como lo dije en una ocasión en un video, yo intenté suicidarme y Dios me rescata. Es decir, Dios nos rescata, nos limpia y ahora nosotros queremos que Dios empiece a darnos cosas materiales. Que está bien, Dios te la da, pero ese no es el objetivo. Antonio, mira lo que me pasó. Yo agarraba, predicaba y el profeta, te veo en las naciones, te veo esto. Es decir, me llenaron la mente de tantas cosas que ya yo empecé a creerme que yo lo merecía. ¿Sabe cuál era mi oración? Señor, pero yo te busco. La oración del publicano y del fariseo. Sí, del fariseo. Aquel que iba y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El publicano que se daba en el pecho. Sí. Y el fariseo que decía, no, mira que yo no soy como los otros. Así oraba yo. Señor, tú me tienes que bendecir porque yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Señor, esto. Y nada de eso acontecía. Y yo cuestionaba a Dios. Que eso fue lo que le pasó a Job. Cuando Job está siendo procesado, Job no entendía lo que él estaba viviendo. Y él empezó a ver que las cosas, como que la vida no tenía sentido y todas estas cosas, pero Dios estaba trabajando con el corazón de Job. Es decir, cuando Dios te permite un proceso, no cuestiones el proceso. No reprendas a veces lo que tú no entiendes. Claro que hay guerra, claro que hay guerra. Claro que hay demonios que se levantan para que tú no avances. Claro que sí. Pero a veces es Dios que te ha acercado y te ha puesto ahí para que tú seas sano de tu corazón y de tu alma. Pues llegaba yo de las iglesias, nada, y volvía con esa enfermedad. Esa enfermedad. A mi mujer le hablaba, no la trataba como era debido. Inclusive entendía que yo me creía que por el hecho de que Dios me estaba usando, ya yo merecía el cielo. Pues pasó mi proceso, levanté una iglesia y ahí Dios empezó a hacer cosas y maravillas porque Dios siempre ha sido bueno. ¿Tú sabes cuándo fue que Dios me sanó? Antonio. ¿Cuándo? Yo tengo 30 años en el evangelio. Hace 4 años Dios me sanó. Dios. Hace 4 años yo soy cristiano. 26 años ministrando, estando enfermo. Estando enfermo. ¿Por qué? Porque yo era un predicador que en vez de ayudar, juzgaba, condenaba. Yo agarraba y decía, no, este está mal, este está mal, este está en pecado, aquel está en pecado. Es decir, yo tomaba la posición de Dios, de decir quién era que podía y quién no. Vamos a buscarlo por la Biblia. Y usted me decía, no, hermano, pero usted sabe que el diablo, no. La Biblia dice que un momento Jesús estaba haciendo en un lugar y muchos no creían en él. Y vino Jacobo y Juan y le dijeron, Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo como Elías para que consuma a esta gente? Y el Señor le dijo, ¿de qué espíritu sois vosotros? Dios. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Es decir, ¿qué espíritu son ustedes? Un espíritu de destrucción, de condenación, de juicio. Pero vamos a poner el otro caso del samaritano que cayó por el camino. Sí, junto al camino. Es decir, vamos a ver, ¿por qué ese hermano no? Él está así porque está en pecado. Pero ¿quién es usted para cuestionar? Eso era lo que yo hacía. Entonces, cuando tú haces esto, usted está enfermo.
No, la Biblia dice, si tu hermano falla, cae, dice la Biblia que lo restaure con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también te veas en esa condición. Porque es que nosotros vivimos un cuerpo de muerte, un cuerpo que está viciado, que es un cuerpo que está condenado al pecado. Por eso Dios va trabajando con el hombre interior. Ve, en ese punto, todas mis prédicas eran así. No, y entonces mucha gente, aunque fui de bendición para mucha gente, pero también a mucha gente con mis palabras las condenaba. Pues sucede, Antonio, que yo empecé a pasar proceso. Yo decía, pero Señor, ¿por qué? Yo no entendía, pero era que Dios quería sanarme. Porque según usted estaba bien, usted estaba sano. Según yo. Sí, porque hay gente que creen que están sanos. Ahora tú me dices, ¿y cómo yo puedo entender que no estoy sano? Bueno, cuando usted no tiene paz, usted todavía tiene áreas. Lo que te identifica que tú está caminando, porque no llegamos, está caminando hasta el proceso de la sanidad, es cuando tú tienes paz. Jesús siempre habló de paz. Dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía. No es que no tenga aflicciones, no es que no llore, no es que no te entristezca. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y eso es algo que se refleja. Y tú muestras el amor de Dios. Ahora, el samaritano que en el camino unos ladrones lo golpearon. Vino un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Un religioso, un hombre que conocía la palabra, pero lo vio, no le importó, no tuvo compasión por él. Entonces, en el camino van a haber gente que te van a ver herido y gente que tú esperabas que te ayudaran y no van a tener compasión de ti. Porque así va a pasar. Sí. ¿Me entiendes? Sin embargo, pasó un levita también. Tampoco tuvo compasión de él y siguió de largo. Pasó un samaritano. El que menos tú piensas, Dios lo usa para ayudarte, para sanar áreas. ¿Qué hizo este samaritano? Dice que lo curó, lo llevó al mesonero y le dijo, mira, atiéndelo y si en algo falta, ponlo a mi cuenta. El Señor dice, ¿quién fue su prójimo? El samaritano. Entonces, hay muchas veces que nosotros esperamos la ayuda de que nosotros creemos que es la persona que nos va a ayudar y no nos ayuda. Y ahí viene las heridas. Entonces ahí viene Dios diciendo, a ver, te sientes herido porque aquel no te ayudó. Entonces ahora vamos a sanarte. Y ahí tú empiezas a sentir odio. Esa gente después que yo la ayudé, esa gente después que yo fui bueno con ellos, mira cómo me pagan, me han apuñalado, mira con el que yo agarraba y me sentaba con ellos, que lo ayudé. Entonces estás enfermo. Cuando tú piensas que alguien te traiciona, que alguien te apuñaleó, que alguien a quien tú ayudaste no te dio la mano y tú empiezas a pensar de esa manera, entonces hay áreas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Porque es que yo tengo, la palabra inclusive me dice, lo que haga tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Tú haces las cosas sin esperar a nada a cambio. Así es. Eso fue lo que hizo el samaritano. Ayudó a aquel hombre. ¿Qué le podía dar a aquel hombre? Nada. Pero lo ayudó, lo hizo por amor. Entonces no podemos esperar que nosotros hagamos algo para esperar algo a cambio. Entonces, ¿qué pasa? Eso se ha predicado mucho. Se ha predicado mucho que hay gente. No podemos trabajar con la parte emotiva porque nos estamos dañando por dentro. Estamos creando odio. Entonces ya hay se está debatiendo entre ministerios, que el ministerio mío es más grande que el otro, que yo soy más grande que el otro, que fulano y es más grande que otro. La Biblia dice que siendo Juan un profeta, un hombre que dice la palabra que anunció a Jesús, Jesús dice, no ha habido un hombre como Juan, nacido de mujer como Juan, no ha habido un profeta como Juan. Sin embargo, vemos que el ministerio de Juan fue un ministerio corto, un ministerio que anunció a Cristo. Sin embargo, Cristo lo habla como el más grande. Sí. Entonces, a veces nosotros estamos esperando el reconocimiento de la gente. Estamos esperando que la gente nos reconozca, que nos dé, que nos tengan en cuenta. Hay muchas personas que dicen, a mí no me tienen en cuenta en mi iglesia, a mí no me tienen en cuenta mi pastor, pero ¿qué importa que no te tengan en cuenta ellos? Quien te tiene que tener en cuenta es Dios. Sí. Entonces, cuando muchas veces nosotros pensamos de esa manera, nos llenamos de amargura. ¿Qué dice el salmista en un momento? El salmista dice, ¿por qué te abate, alma mía?
¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué el salmista está hablando de esto? Bueno, porque el salmista está ahí en cautiverio, está en Babilonia. Y la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Dice, me acuerdo de esta cosa y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, cómo yo lo conduje entre voces de alegría. Es decir, el salmista está diciendo, ellos me están cuestionando cuando yo a ellos lo conduje con voces de alegría y pueblos en fiesta. Ahora ellos me están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Entonces me acuerdo de esta cosa y derramo mi alma dentro de mí. Y después le habla a su alma y dice, no, pero espérate, ¿por qué te abate, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía. Mira lo que dice. Y Dios mío. Entonces, nosotros tenemos que trabajar este punto aquí, en esa sanidad, a veces del alma, que sentimos muchas veces, sentimos un rencor, sentimos como eso que nos oprime. Y usted me dice, ¿por qué el diablo me ataca? ¿Por qué las cosas, mis finanzas están atacadas? Bueno, tiene que chequear a ver qué hay en tu corazón. Porque ¿qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. Pastor, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuáles fueron, si se puede saber, uno de los tantos procesos o otro proceso que lo llevó a sanar el alma? Le hago una pregunta porque hay muchas personas que nos están viendo acá que quizá, al igual que usted, están enfermos del alma. Sí, mira, yo, Antonio, porque a veces uno camina en estos caminos y recibe conductas aprendidas, pero cuando tú te vas a la fuente, a la palabra de Dios, y tú entiendes de que en la vida tú tienes que pasar el proceso. Tú tienes que pasarlo. Porque el proceso te sana. Dios no puede, es como cuando un niño, para entrar en el punto que tú me has dicho, es como a un niño que es pequeño, el niño le gusta mucho los dulces. ¿Verdad que sí? Sí. Pero los dulces no lo van a alimentar. No, le hacen daño. Los dulces le van a hacer daño. El papá no le da dulce y el niño empieza a llorar porque quiere dulce. ¿Qué le da el papá? Bueno, el papá le da quizá un puré de papa, la mamá le da brócoli que no sabía nada. Y el niño quizás se pregunta, wow, pero lo que yo quiero no me lo dan. No, porque no es lo que tú quieres. Es lo que te va a hacer bien para tu vida. Entonces hay personas que quieren que Dios les dé lo que ellos quieren. Y eso no es así. Entonces pasan por un proceso de sanidad y pasan por un quebrantamiento y un proceso. ¿Por qué Dios tuvo que procesarme de una forma que yo no la entendía en el momento? Bueno, porque es que yo, igual que Asa, empezaba a mirar al otro. Yo era de aquello que decía, pero mira aquel señor y yo no tengo. Es decir, la gente me decía, tú vas a viajar. Ya a mí se me metía el viaje en la cabeza. Ya yo tenía, porque yo era un profeta. Y los profetas viajan porque eso es lo que se le ha predicado a la gente, que todo el profeta tiene que viajar. ¿A dónde viajó Juan el Bautista? Juan el Bautista no salió ni del Jordán ni del desierto. Es decir, es que tu ministerio no tiene que depender de un viaje. Ministerios internacionales, esto te lo he metido en la cabeza. Si Dios te llamó para que tú le prediques a 2 gente ahí en tu casa, ese es tu llamado. Entonces nosotros pensamos muchas veces en el llamado, en la grandeza. Es que hay algo en ti que Dios va a hacer en tu interior, que te va a hacer ver a ti cosas que otros no han visto. Y quizá otros que están viajando, que están haciendo cosas, no tienen lo que tú tienes porque Dios lo depositó en ti. Así es. Entonces, cuando yo empecé a cuestionar, decía, Señor, pero tú me llamaste, que me iba a viajar, que yo iba a tener esto, que yo iba a tener lo otro, que yo iba a tener casa, que yo iba a estar en las naciones. Señor, yo no lo he visto, yo reclamando y reprendía a todos los espíritus y todas esas cosas. Y al no ver nada de eso, yo entraba en amargura. Cuestioné a Dios, acusé a Dios, porque estaba enfermo. En un momento, Antonio, yo recuerdo que pierdo mi trabajo. Y cuando pierdo mi trabajo, yo le pregunto a Dios, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque es muy bueno hablar de fe. Porque no es lo que tú digas, es lo que haga, lo que determina quién eres. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no dé fruto es cortado. Pero el que da fruto lo apodan. Y te voy a explicar esto, eso es el proceso. El que da fruto le cortan, lo podan para que dé más fruto. Por eso es que cuando tú estás dando fruto, sí, viene el proceso, viene el levantamiento porque te van podando para que tú des más fruto. Entonces yo recuerdo, Antonio, que cuando me cancelaron, bueno, llegó un momento en que yo cuestioné y dije, Señor, pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y yo oraba de una forma desesperada, porque yo ni orar sabía. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? No, yo no sabía orar. Yo le voy a enseñar el modelo de oración que dice la Biblia. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Cuando oren, digan. Cuando oren, digan. No pidan. ¿Tú estás oyendo eso? Cuando oren, digan. Padre nuestro, tú exalta a Dios, que estás en los cielos. Eso es un modelo. Santificado sea tu reino. Venga a nosotros tu reino. Y hágase ¿qué? Tu voluntad. En el cielo como en la tierra. Y luego es que dice. Danos hoy El pan nuestro de cada día. Y no nos dejes caer en tentación. ¿A dónde entra eso? A una parte secundaria. Pero no te está diciendo que pidan. Te está diciendo y digan. Ahora, ¿qué dice el Señor? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os yo haré. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Ahora, ¿qué pasó con esto? Yo empecé a orar y eso era una forma desesperante. Señor, necesito que me dé un trabajo. Yo regué currículo a todas partes y nada aconteció. ¿Qué Dios quería enseñarme? Bueno, a sanarme. No, pero Dios quiere que tú tengas trabajo. Dios quiere que tú seas sano. Bueno, pues ahí yo empecé a decir, mira, aquel que era mi amigo me dio la espalda, porque todo lo que le llevé currículo eran gente que podían ayudarme. A todos lo que le llevé currículo eran gente que podían ayudarme. Dice, mira cómo no me ayudan. Gente que yo, Dios mío, ¿y cómo es posible? Yo tanto bien que le he hecho a la gente y mira, no me ayudan ni nada de eso. Enfermo. Estaba enfermo. ¿Sabes cuando yo me sané? Cuando un momento yo estoy haciendo Uber y ahí el carro se me daña. Yo gasté 40,000 pesos en el carro. Digo, Señor, pero qué mal yo he hecho. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Yo no soy culpable de tu fracaso. Esa palabra nunca se me va a ir. Dios. Tú has fracasado tú. Yo no soy culpable de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Y me dice el Señor, vete a tu casa y enciérrate. Solamente hiciera eso. Yo no pregunté nada. Yo fui a mi casa, me encerré. Ahí me quedé. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? Me dice, lee la Biblia y ora. No haga más nada. Porque el problema es que nosotros hablamos de un Dios grande. Pero nosotros limitamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un Dios grande si en nuestra vida acontecen cosas grandes. ¿Tú sabes cuando Dios se hace grande en tu vida? Cuando hablamos de ese Dios grande. Cuando en tu corazón ya no hay envidia, no hay celo, no hay arrogancia, no hay altanería. Porque Dios va trabajando en tu hombre interior. Te va perfeccionando. Ya tiene misericordia. Ya tú eres una persona que te goza con que al otro le vaya mal. Mira, se me levantó conmigo, por eso fue que le pasó. Tienes que revisar esa parte. Porque tú no puedes desear el mal del otro, aunque sea malo. Porque la palabra inclusive dice, ama a vuestros enemigos. Porque el amor no es una condición, es una decisión. Entonces, cuando tú eres sano, tú empiezas a mirar el reino de Dios. Ya a ti tú no te enfocas tanto en las cosas de esta vida, sino que empiezas a mirar. Pero para eso hay que morir. Sí. Al yo. Tú mueres porque tú eres quebrantado. Yo llegué a mi casa, Antonio, y cuando estoy en mi casa, que empecé a orar, Dios empezó a tratar conmigo. Y uno de los versos que me dio fue este. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Mateo, en el capítulo 25, Mateo 6, en el 25 en adelante. Mira lo que dice el Señor en Mateo 6. Me dio esta palabra, que esta palabra me ayudó mucho a yo estar tranquilo. Fue lo siguiente. Porque nosotros nos afanamos y hablamos de que Dios está con nosotros, sí, pero vivimos una vida de afán. Dice lo siguiente: por tanto digo, no afanéis por vuestra vida. Esa palabra me impactó mucho cuando el Señor me dice,
aquí, no te afanes por tu vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que vestido. Cuando yo entendí esto, me dijo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dije, no, pero que ya yo tengo que descansar. Y yo descansé en el Señor. Dios empezó a trabajar en mi hombre interior. Empecé a amar a mi esposa. Empecé a amar a mis hijos. Empecé ya a amar de verdad. Porque yo, si a mí me hacían algo, de una vez yo oraba para que Dios lo corrigiera. Perdón, ¿qué pasaba en medio de esa enfermedad del alma en su hogar? Bueno, todo era un caos, inclusive hasta lo económico. Llegó un momento en que yo a veces no quería ver a mi mujer. Me sentía mal hasta con los mismos hijos míos. Sentía como que en mi hogar había una pesadez porque el que estaba enfermo era yo. Usted sabe que yo oraba por mi esposa dije, para que Dios tratara con ella. Y Dios una vez me dijo, no, pero eres tú. Porque un enfermo no puede sanar a otro. Tú tienes que sanarte. Pero yo quería que Dios sanara a mi esposa cuando yo estaba enfermo. Sánate, que con tu sanidad tú vas a transmitir el amor de Cristo en la gente. Es que cuando tú eres sano, tú transmites ese amor y la gente va a decir, wow, ciertamente Dios está con este hombre. Pero si tu alma está llena de amargura, llena de disensiones, eso fue lo que tú vas a transmitir. Por ejemplo, cuando alguien te hace algo, ¿cómo es posible que si alguien te hace algo y tú le digas de una vez, yo voy a orar para que Dios lo mate? Usted está enfermo. Usted tiene raíces de amargura. Usted viene de algo disfuncional. Usted tiene que revisar su pasado y chequear de dónde que usted viene con esas raíces de amargura. ¿De dónde viene eso? Porque el hombre de Dios no actúa así. Usted dice, ¿por qué no te lo han hecho? No, es que a mí me lo han hecho. Lo que yo estoy hablando aquí, a mí me lo han hecho. A mí me han calumniado. A mí el cuchillo me lo han enterrado y me lo han estrujado. Y es verdad que yo he llorado y me he afligido, pero en mi corazón no hay rencor hacia a las personas que me han hecho daño. Porque Dios me sanó. Y es lo que se necesita en el pueblo de Dios, sanidad interior. Porque hay muchas personas que están ministrando enfermos y lo que están es haciendo daño. Por eso es que mucha gente en las redes sociales dice, esta gente lo que le están haciendo daño al evangelio. Sí, porque están ministrando enfermos. Y su corazón, lo que están buscando son los deleites temporales. El hombre de Dios que está sano no busca las cosas de este mundo. Busca que el reino de Dios sea ensanchado. Busca que el evangelio, busca que la gente reciba de Dios. Tampoco hace espectáculo. El hombre de Dios no hace espectáculo. El hombre de Dios lleva la palabra, con el amor de Cristo para que la gente sea transformada. Porque mira qué dice la palabra, Antonio. Pero voy a poner un ejemplo. Mira, cuando el huevo es partido de afuera, cuando el huevo se parte por fuera, que tú partes un huevo, se pierde. Sí. Pero cuando el huevo se rompe de adentro hacia afuera, ¿qué hay? Un pollo. Hay vida. Si el huevo se rompe de afuera, se perdió la vida. Pero cuando el huevo rompe de adentro hacia afuera, nace un pollito, nace un ave. Entonces, nosotros debemos de romper de adentro hacia afuera. Es decir, lo de adentro va a romper el tecacarón y entonces va a reflejar a Cristo. Por eso la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si muere, da fruto. Entonces ahí es que la iglesia debe entender esto. Tú tienes que agarrar ese nacimiento, ¿verdad? Para que lo de adentro rompa lo de afuera. Y quebrante, ya tú no tengas esa batalla, esa lucha de sentir envidia como lo tuvo Asá. Para que tu alma sea transformada, hermano Antonio. Wow. Se necesita una transformación. Por eso la palabra de Dios dice, renovado en el espíritu de vuestra mente, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice, despojado del viejo hombre, vacíese de ese hombre. Para que pueda entender, dice la Biblia, cuál es la voluntad de Dios.
Entonces, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es decir, hermano, pero te puede pasar algo. Yo no puedo tener temor. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú eres sano, tú no temes. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Por eso es cuando tú eres sano. Yo sé que hay muchas personas que están ahí, que están atravesando por momentos de angustia, de desesperación. Personas ahora mismo que no saben qué hacer. Personas que se preguntan, ¿dónde está Dios? Que es una pregunta que yo me la hice. Muchas veces me cuestionaba, ¿dónde está Dios? Hasta que pude entender de que Dios está ahí. Lo que pasa es que, como decía, el niño, Dios no, el objetivo de Dios, y va a sonar como un poquito fuerte, no es hacerte feliz, es más bien cumplir su propósito en ti. Y el propósito es lo que va a dar la felicidad en Dios. Porque es como decía, un niño, si quiere una paleta, usted no se la da, porque muchas veces le puede hacer daño. Usted le va a dar un alimento que lo ayude al crecimiento. Cuando José estaba en el hoyo, me imagino yo las veces que clamó para que sus hermanos tuvieran misericordia de él. ¿Dónde estaba Dios? Ahí, papá estaba ahí. Papá estaba ahí. O sea, llevaron a José y lo vendieron como esclavo. ¿Dónde está Dios? Papá está ahí. Se le levantó la mujer de Potifar y lo llevaron a la cárcel. ¿Dónde está Dios? Ahí. Ahí. Papá está ahí. Hasta que José conoció y llegó hacia el propósito que Dios lo marcó. ¿Usted sabe lo que dijo José? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Cuando Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, Dios me quitó el dolor. Es lo que José está diciendo ahí. Dios me quitó ese dolor del pasado. Dios me sanó. Porque cuando sus hermanos llegan, José no lo condena ni lo acusa porque ya estaba sano. ¿Tú te imaginas que José había recibido la bendición antes de tiempo? ¿Qué había hecho con sus hermanos? Lo mata. Pero cuando sus hermanos llegaron, ya José estaba sano. Por eso dice, Dios me hizo olvidar. Dios me sanó. Entonces, hasta que Dios no te sane, hasta que Dios no haga algo en tu vida, que tú tienes que hacer de tu parte, tú no puedes ver lo que Dios te ha prometido. José, el proceso de José sí llegó hasta tanto tiempo porque Dios estaba trabajando con José, para que José no le pagara a sus hermanos de la misma forma que ellos le hicieron. A lo contrario, ¿qué le dice José? Dice, no, tranquilo, no fueron ustedes. Oye, lo que es un hombre sano. Cuando sus hermanos sintieron lo mismo, no van a matar, dice José, no, es que no fueron ustedes que me tiraron en la cisterna. Esto lo permitió Dios para yo bendecirlo a ustedes. Entonces, cuando un hombre está sano, no ve al hermano que lo eche en el hoyo, sino ve el propósito de Dios. Y dice, Dios lo está usando para algo, porque ya tú estás sano. Si lo que a mí me acontece en la vida, que alguien me haga, yo digo, wow, Señor, ¿qué tú me estás enseñando con esto? Y cuando me llaman y me necesitan, digo, no, aquí estoy, porque ya tú estás sano. Eso se llama sanidad interior. ¿Qué evidencia hay? Ya para que yo sé que usted tiene compromiso. ¿Qué evidencia hay cuando una persona está completamente sana? La paz. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. Y una de las evidencias es que cuando una gente está sano y alguien que te hirió y tú lo ves ahí del frente y tú no sientes amargura ni dolor. Ya tú no sientes dolor por el pasado, tú no sientes que eso te afecta. Es una evidencia de sanidad. Y a mí me ocurrió porque una persona que me hizo algo muy difícil, yo la vi de frente y yo no siento como... Y sentí una paz. Y decía, wow, Dios, gracias. Y eso es bueno, porque tú te sientes bien. ¿Qué es lo que te decía? Eso fue lo que sintió José. José vio a sus hermanos. En vez de sentir deseo por matarlo, lloró porque lo vio. Lloró porque sus hermanos estaban ahí y lo bendijo. Esta es una evidencia que tú también lo bendices a ellos. De que eres sano. Oh, Dios mío, esto está... Yo sé que usted que está ahí